Está con nosotros Germán Rolandi, es economista. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, tu primera impresión de las medidas, de las últimas medidas, digo, del viernes, primero con el anuncio del Central de limitar los giros al exterior por parte de los bancos, el cepo, el nuevo cepo, a partir de ahora, ¿cuál es tu análisis de las últimas medidas que tomó el gobierno? Y eran medidas que ya el mercado estaba por lo menos descontando que tendíamos naturalmente hacia ese tipo de medidas, en función de que la confianza de la gente no volvía, digamos, ¿sí? O sea, primero había serias dudas acerca de la capacidad de pago de la deuda, sobre todo la de corto plazo. Entonces se decidió esta especie de default selectivo de decir, bueno, vamos a postergar los pagos hasta acordar una nueva forma o nuevos plazos. Eso hizo que siguieran cayendo más los bonos, se complique el tema de el endeudamiento, o sea, el pago de la deuda hacia futuro. Y como eso iba a repercutir sí o sí sobre el tipo de cambio, era natural que lo próximo que llegara era esto, ¿sí? Y, digamos, en principio estas medidas, por lo menos en términos de dólares, se mantuvo estable el dólar, la tasa subió un poco, el blue obviamente se despegó porque era natural que esto sucediera. Hay que esperar a ver cómo, digamos, el próximo paso es evaluar cómo funciona el tema del sistema financiero. Si la gente por lo menos mantuvo la confianza en que el sistema financiero sigue siendo solvente, ¿sí? No es necesario retirar los depósitos porque yo puedo comprar dólares o vender dólares dentro del mismo sistema financiero sin necesidad de retirar la plata, o ya cuando desconfío de todo y no sé si voy a poder conseguir la plata cuando quiera retirarla, digamos. Si las colas que se vieron hoy empiezan a mermar durante esta semana, entonces por lo menos es un síntoma de confianza en el sentido de que por lo menos el sistema financiero no va a sufrir una corrida. Si no hay una corrida bancaria y la corrida cambiaria está, digamos, limitada por este cepo, este control de cambios, entonces por lo menos eso debería plantear un piso para el tema de la crisis. Faltaría resolver, obviamente, como dijo el ministro, todo lo que plantea en este proyecto de ley acerca de cómo se va a sentar a renegociar la deuda. Son medidas, ¿es el nuevo plan llegar digamos, son medidas parche para octubre, para diciembre? ¿Y después qué, digamos, la gran pregunta, ¿no? Y claramente es eso, digamos. Después de la PASO cambió todo el panorama, ¿sí? Y cambió para todo el mundo porque creo que ni el mercado, ni la propia oposición, ni el gobierno, nadie estaba planteando un escenario con tanta diferencia. Entonces ahí están todos recalculando a ver cuáles son los pasos a futuro. El candidato de la oposición todavía no blanqueó del todo cuáles son las perspectivas. De hecho, él mismo fue el que planteó que había que ir a una reestructuración de deuda. El gobierno llevó el primer paso y muchos de los economistas cercanos a él también plantearon la posibilidad de un control de cambio, con lo cual el gobierno está escuchando más o menos lo que dice la oposición, tratando de no perder las reservas, porque obviamente es una imposición que se le hizo, de llegar a fin de año, o por lo menos al 10 de diciembre, con un monto de reservas más o menos fuerte, de forma de poder cubrir los vencimientos de este año y que el gobierno que entre no tenga que ya empezar a tomar medidas drásticas en enero, digamos, sino que tenga por lo menos un tiempo para desarrollar algún esquema de política. Ahora, no es peor, digo, si este fue el selectivo, lo que hizo el gobierno fue decirle a las empresas, a gran parte de ellas, a las pymes, no le vamos a pagar los vencimientos de los tenedores de bonos este año, viene el año que viene. Otro, voy a hablar como decimos en el barrio, otro quilombo para el que asuma que va a tener que además hacerse cargo de los vencimientos que ya no pagó este gobierno. El tema es ese, como es deuda de corto plazo, digamos, por un lado están el tema de las LETES, las LECAP, que eran bonos que de muy corto plazo. Eso lo que se decidió es pagarle a las personas físicas y a los tenedores institucionales, digamos, hacer un plan de pagos, ¿sí? Hasta 6 meses después del vencimiento. El otro tema son los bonos con ley argentina y ley extranjera, que eso sí, hay que sentarse en dólares y renegociar, ¿sí? Hay que, digamos, lo que va a plantear el ministro es decir, bueno, no va a haber ni quita de capital ni de interés, o sea, esas condiciones van a ser las mismas, solo que vamos a renegociar los plazos. ¿Para qué? Porque, digamos, el gran problema de la sostenibilidad de la deuda argentina era que hay muchos vencimientos que empiezan en 2021 y 2022 sobre todo. Entonces, en el medio está lo que hay que repagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, como el volumen de deuda era grande, la economía se estaba achicando, porque claramente las medidas de ajuste fiscal y de ajuste monetario llevaron a que
no hubiera crecimiento durante estos casi 4 años, solamente crecimos en 2017. Entonces, una economía que se contrae, obviamente genera dudas acerca de cuál es su capacidad de pago. Y, por el otro lado, la capacidad de generar dólares en la economía también estaba bastante en duda. De hecho, digamos, uno de los grandes problemas son la fuga de capitales que tenemos. Entre la crisis del año pasado, que hizo que el dólar subiera, y las dudas crecientes acerca de la capacidad del gobierno de generar los dólares para poder pagarla, hacían un combo bastante complicado. ¿Por qué? Porque fin de año termina lo acordado con Fondo Monetario y hay que empezar a pagar. Más toda la deuda que se fue contrayendo en el tiempo. Entonces dijeron, bueno, si no nos creen que les vamos a pagar el capital y los intereses, por lo menos déjeme que refinancie. Es como cualquiera que se le venció la cuota de la hipoteca, va al banco y le dice, bueno, créeme que yo te voy a pagar todo, pero pateámela un poquito, renegociemos a ver cómo pueden ser los plazos. En principio eso es lo que planteó el gobierno. Resta ver las condiciones que va a mandar y probablemente resta ver cuál es la opinión del mercado. ¿Vos considerás que todo esto que sucedió se trata de un gran error de cálculo o por los operadores políticos económicos que tienen la gestión, por su estatura, por su experiencia, por su recorrido, es esto lo que han venido a hacer y se desmadró, digamos, en el último año? No, yo creo que lo que ellos tenían pensado hacer, empezando en 2016, 2017, era una cosa que el 2018 los condicionó drásticamente. Ir al fondo. Ir al fondo. Claramente, digamos, 2016, el proyecto creo que estaba enfocado a liberalizar un poco la economía, siempre suponiendo que los capitales iban a llegar porque era un problema de credibilidad del gobierno anterior, ¿sí? ¿Quién iba a poner la plata en el gobierno anterior si no eran creíbles? Ellos eran un gobierno más pro mercado, uno suponía que el mercado los iba a apoyar poniendo plata, y la apertura de la economía como para lograr equilibrar el tema inflacionario, ¿sí? ¿Cuál fue sacando el primer salto del dólar que se produjo cuando salimos del cepo? Pero renegociamos la deuda, pudimos realizar una apertura. Faltaba la madre de todas las batallas, que es la que no se combatió en los últimos 20 años en la economía argentina, o más, 50 podemos decir, que es el déficit fiscal, ¿sí? El 2016 el déficit fue peor que el 2015, el 2017 fue peor que el 2015, perdón, con lo cual la economía, si bien lograba más o menos acomodarse, el déficit fiscal seguía creciendo, por lo menos seguía en niveles elevados. Y el problema del 2018 fue que se complicó el déficit fiscal, que había que salir a pedir dólares, y el tema de la sequía, que hizo que la cantidad de dólares que normalmente ingresaban cayera abruptamente. Claro. Ahora, en ese plan inicial, perdón, ¿no? Pero, ¿qué le hacía pensar al gobierno que limitando, poniendo ningún tipo de límite al control de cambio, a la fuga de divisas, alguien iba a invertir? Porque acá venía un millonario de Estados Unidos con el bolso lleno de dólares, se sentaba un año y se iba con el doble de la guita en 2016, en 2017 y en 2018. Sí. Digamos. ¿Por qué ese tipo iba a venir a poner una industria en Argentina que además el consumo estaba para abajo, que además tenía un sinfín de limitaciones y complicaciones que no la tiene la timba financiera? Bueno, ese era un problema de cuál fue el supuesto ese de credibilidad que supusieron ellos como para decir, bueno, van a llegar los capitales y vamos a invertir y el país va a crecer porque la gente va a querer invertir. ¿Pero crees que lo pensaban? Yo creo que en el fondo lo pensaban. Yo creo que igual, de la misma manera que digamos, el planteo inicial de la inflación no es un problema difícil de resolver. Lo repitió varias veces. Sí, quedó clarísimo. Queda claro que en Argentina, si es un país, a diferencia de otra parte del mundo, un país como Argentina, que en 100 años tuvo inflaciones permanentes y permanentemente altas y tuvo 2 hiperinflaciones, y claramente yo diría que el problema de la inflación no es algo menor. Está claro. Entonces, yo creo que se basaron en una confianza demasiado elevada. Esto ¿sí? fue en el 2017, este contexto que estás contando. En realidad fue desde que comienza la gestión. Desde que comienza la gestión. Cuando vos escuchabas esto, que la apertura de la economía iba a redundar en todos estos beneficios, y en ese contexto, y con tu experiencia y imagino con tus lecturas de lo que sucede en el mundo, vos decías, esto la van a pifiar porque esto no es matemático. Y generalmente hay ciertos pasos que uno tiene que seguir para ir haciendo este tipo de apertura, ¿sí? Uno, por ejemplo, que siempre lo critiqué al principio, es esta cuestión de por qué los exportadores se les pateó la liquidación de divisas Para cuando quieran. 10 años. Uno podía liquidar, tenía Claro. 10 años para liquidar. Y decía, Una locura, digamos. en un contexto argentino, histórico, donde siempre hubo escasez de dólares, uno podía decir, bueno, no tenés que liquidar en 5 días.
te doy 3 meses, que dentro de todo puede ser un contexto Claro. bastante, o sea, es un horizonte bastante bueno. 3 meses, se podía flexibilizar hasta ahí. 10 años me pareció una exageración que pasamos de los 10 años a los 5 días, con lo cual no tiene mucho criterio. Por eso te digo, son medidas para llegar, básicamente. Asimismo, todo el tema de la cuestión externa, uno primero tiene que abrir los mercados antes de abrir todo lo que es cuenta capital. La cuenta capital, esto de los capitales entran, salen, sacamos el famoso encaje para los capitales golondrinas, cuando en principio la economía argentina, que siempre está sujeta a los vaivenes mundiales, debería tener, por ejemplo, eso fue uno de los grandes logros del gobierno anterior, decir, no, el que quiere invertir en Argentina se queda. Un tiempo. Un año te tenés que quedar. Vos traés la plata y olvídate de sacarla Claro. por un año, mínimamente. Eso básicamente no tendría por qué haberse levantado. Yo creo que el gobierno pecó de decir, bueno, vamos a un proceso donde los capitales deberían fluir libremente, que en su sentido, digamos, la lógica es como funciona en otras partes del mundo. El problema es que primero tenés que arreglar la parte real para después liberar la parte financiera. Si vos liberás la parte financiera, pasa lo que pasa. ¿Sos docente además o no? Soy docente. Cuando dentro de 5 o 10 años, la academia pide 50 años, que transcurran 50 años para entender mejor los procesos pasados. Pero supongamos en 5 años, tenés que explicar este proceso, estos 4 años. ¿Lo explicás como un blef, como un error de cálculo, como una deliberada economía que tenía como destino esto que estamos atravesando? ¿Cómo lo enseñarías? En términos generales, todos los gobiernos tienen primero un ideal, ¿sí?, que es difícil desprendérselo. O sea, muchas veces lo que se critica es eso, que por ahí perdés un poco el contacto con la realidad. Cuando vos decís, quiero ir para allá, y tomo todas las medidas para ir para allá, ¿sí?, la pregunta es, ¿por qué no llegué? ¿Es una cuestión mía o una cuestión del mundo? Y ahí es donde empezamos el problema. ¿Cuál fue el error? ¿Fue que el mundo no me creyó? ¿Fue que yo no entendía al mundo? Y generalmente hay un poco y un poco. Hasta cierto punto, igual que el gobierno anterior, arrastramos esta idea de decir, yo estoy haciendo todo lo que me pide la gente y ¿por qué la gente no me cree? ¿Por qué salen todos a hacer cola al banco? Si yo les dije que básicamente la plata está disponible, no me creen. Si no me creen, ¿por qué es? ¿Porque están equivocados ellos o estoy equivocado yo? Y ahí es una línea muy fina para decirle yo quién es el que está equivocado. Creo que el gobierno erró en muchas medidas, ¿sí? Y claramente hoy por hoy es difícil sostener el gobierno hasta fin de año porque no tiene credibilidad. ¿Quién es el que en realidad va a gobernar? ¿A quién le tengo que pedir las medidas a futuro? Por ejemplo, uno de los grandes planteos que va a hacer el Fondo Monetario es una reforma tributaria o una reforma laboral. Si este gobierno manda mañana un proyecto de reforma laboral, ¿vale la pena discutirlo? No. Ni entra, ni pasa la escalinata del Congreso. Por eso, entonces, si no vale la pena, digamos, negociar ninguna de estas leyes, Sí, claro. ¿qué estoy esperando? ¿Alguna vez vamos a entender los argentinos que el dólar, que comprar dólares no es un derecho humano, básicamente? O sea, que es el recurso más escaso que tenemos en la economía y que no alcanza para todo. Es que el problema de comprar dólares es un problema histórico de inflación. Sí, claro, Sí, claro. o sea, proteger la moneda no crece en tu moneda y demás. La gente fue estafada durante muchos años. Sí. Entonces, hoy por hoy, sacarle al argentino la idea de que el dólar no es necesariamente todo lo que pensamos que tiene que ser, sino que muchas veces podemos llegar a reflotar una moneda propia. El tema es, bueno, ¿quién va a reflotar esa moneda propia? ¿Quién va a defender un peso frente a un dólar? ¿Quién va a hacer los deberes para poder decir, sí, mi moneda es fuerte? Pero no hay. No se hizo. Yo digo esto, no hay dólares. La escasez más grande que tiene este país es dólares. Sí, no. Y bueno, pero de hecho ¿Cuántos tenés dólares, un problema. ¿Cuántos dólares se fugaron en los últimos 5 años? Todos los que pedimos prestado. Y más, porque todo lo que fueron, el saldo de la balanza comercial también Claro. se fue. Entonces, los dólares, igual que la época del gobierno anterior, entre el 2007 y el 2012, se fugaron como Claro, 200.000 millones que de ahí dólares. tuvieron que clavar el cepo. O sea, los dólares llegan. El problema es que todos queremos dólares y no queremos pesos. Por eso, claro. Pero por eso bueno. digo que no, porque todo el mundo lo toma como un derecho, como diciendo yo tengo derecho a comprar. Y no hay dólares para No, todo. no hay para dólares todo para no todo. alcanza, digamos. Pero hoy hay 3 veces más dólares en los bancos que con Cristina.
Hoy hay 35.000 millones de dólares en los bancos. Sí, ¿Cómo una quedan deuda. 10? Y la deuda gigantesca. Claro, Que tenés si uno atrás también una deuda. muchas veces plantea, si uno junta todos los dólares que tienen los argentinos en el exterior y probablemente sea más o menos el monto de la deuda externa que tenemos. Claro. O sea que en algún momento la economía argentina genera los dólares. El problema es los dólares que nosotros necesitamos para atesorar, ¿sí? Y los dólares que necesita la economía para producir. Ese es un poco el gran dilema que tenemos. ¿Cómo lograr generar una moneda lo suficientemente fuerte para que el atesoramiento, ¿sí?, no sea en dólares y tampoco que quede acá? Y más aún, el problema es cómo reinvertir ese atesoramiento. Porque cuando yo compro dólares, no es que me estoy protegiendo de la inflación y de la moneda. No, simplemente estoy diciendo, este país no es confiable. Sí, se va. Esto claro. explota y yo me quedo con los dólares. Y yo me quedo con los dólares abajo del colchón, en Sí, sí. Uruguay, en Miami, donde los tengo. Decías que no crees que fue una impericia, que creyeron en esto bueno, y pasó lo que pasó. Todavía no están todos los datos finitos, pero más o menos podemos suponer, no sé si vas a coincidir, que todos los que trajeron dólares para hacer la bicicleta financiera ya se los llevaron. Sí, es probable. Y que el gobierno pone un cepo cuando eso ya pasó. Puede ser. Si esto es así, si esto ocurre de esta manera, ¿no es que en realidad terminaron de cumplir con los que vinieron a hacer la bicicleta financiera y ahora dicen, bueno, ahora sí? Pues sí, a ver, por eso les digo, ¿hasta qué punto uno y otro? Yo creo que después del las PASO, el camino de los bonos, que fue para abajo fuertemente, cayeron más de un 30%. A nivel de default. Sí. Eso implicó sacar los dólares del país, Claro. enseguida. Entonces, ¿hasta qué punto uno toma una decisión como un control de cambios, que es complicada en el sentido que es como todo control? Uno entra y no sabés cuándo vas a salir. ¿Cuándo la gente va a confiar en que vos vas a tener los dólares para venderle todos los dólares que él quiera? Es difícil. Entonces, una vez que tomás esa decisión de entrar, en parte tenés que estar seguro de que se te van a ir todos los dólares. Igual yo creo que siempre, obviamente, los primeros que tienen información son los que están más cercanos ahí, son los que llegaron primero, hicieron el negocio y sí, siempre se van a ir antes. Y cuando se van eso es cuando te das cuenta que ya básicamente no confía nadie en vos. ¿Por qué va a confiar el ciudadano de a pie si el tipo que supuestamente trajo la plata para confiar en vos se la llevó ya? Hoy los que renovaron las LELIQs, las renovaron, o por lo menos la primera tanda, no sé si alcanzaste a ver algún dato, al menos hasta que entramos acá, las renovaron una tasa de arriba del 84, 84, llegó hasta 85%. 86, algunos y demás. Esos son los bancos, ¿no? Porque ya, Sí. y que no pueden hacer otra cosa. Claro. Con esta medida que le tomamos le dijeron, dólares no, esto no, lo tenés vos, renovado, digamos, no le queda mucha vuelta. Básicamente. ¿Hasta cuándo va a ser un negocio para los bancos esto? Esa es una gran pregunta, digamos. ¿Cuándo los bancos van a decir, basta? Es que el banco no tiene otra salida, porque si no renueva eso, tiene o que prestar la plata o invertirlo en algo que le dé una rentabilidad similar. Nada. Nada. Sí. Entonces, cuando necesite renovar, el sistema financiero le va a decir, bueno, 84 no me cierra, será 94, será 100 y seguiremos, porque funciona así. ¿Cuánto querés para comprarme de vuelta las LELIQ? Y estoy pidiendo 90. Bueno, te doy 90, porque el gobierno también está atado a seguir renovándola. Claro. Sí. Entonces es una dependencia mutua. Y si no la renuevan, ¿a dónde van? Si no renuevan las LELIQ, eso queda en el banco y el banco puede prestarlo, puede devolverlo a los depositantes, puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero es más plata circulando. Ese es el problema. Pero que no puede ir al dólar, porque está Ahora frenado, no. digamos. Claro. No por parte del propio banco, Sí. pero como eso es la contraparte de los depósitos de los argentinos, sí. cuando, o sea, las LELIQ, ¿por qué también subió la tasa? Porque los depositantes van a empezar, si empiezan a drenar los depósitos, entonces el banco va a empezar a desarmar el tema de las LELIQ. Y eso es plata dando vuelta en la calle. Eso es la gente pidiendo, dame la plata, dame los pesos también. Dame los digamos. pesos, el que puede comprar a $500, el que puede comprar a 1.000 y el que puede comprar a 10.000. Puede hacer Macri, yo decía hoy, la misma campaña que en el 2015, ¿no? Ahora que van las elecciones. Porque podría decir, voy a bajar la inflación, que está altísima, voy a sacar el cepo, que hay el cepo puesto, vamos a salir del default, estábamos con el fondo, porque otra vez estábamos en un default técnico lo mismo, Es más o menos similar. pero con una deuda externa histórica, ¿no? Sí. ¿Conociste algún país que estudiaste y demás que haya en un año y chirolitas haya defaulteado la deuda
que tomó con el Fondo Monetario? ¿O que haya dicho, No, nadie. no llego? Generalmente todos descuentan que el Fondo Monetario te dice, bueno, yo te doy, que de hecho nos dio más plata de la que nos debería haber dado, y el convenio se paga enseguida, porque supuestamente se supone que es un problema de balanza de cuenta corriente que vos tenés. Entonces yo te cubro el déficit, pero vos me lo devolvés porque supuestamente es una cuestión muy temporal. Nunca sucede eso, y la mayoría va hacia lo que se llama un acuerdo de facilidad extendida, que son 10 años. El problema es que, como todo banco, si se quiere, para refinanciar cualquier deuda, ¿Te exige? exige contrapartes, ¿sí? Asegurándose de que vos vas a cumplir. ¿Sí? Por eso te digo, una cosa es decirle a la economía argentina, yo te doy $50.000, pero como vos me lo tenés que devolver en 3 años, hay alguna reforma que yo quiero. O sea, me parece que el déficit lo tenés que ajustar porque si no va a ser difícil que en 3 años me lo devuelva. Perfecto, ajustamos el déficit. Ahora, si vos querés en 10 años, y en 10 años no es solamente el déficit, me tenés que demostrar que la economía argentina puede en 10 años generar los flujos necesarios para poder pagarle al fondo. Y ahí ya estamos hablando de, como mencionamos antes, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional. De forma a asegurar una estructura para las cuentas públicas que permitan generar eso a largo plazo, y la reforma laboral apuntando a la cuestión de productividad y de reforma de la estructura productiva argentina para poder seguir creciendo. ¿Y hay algún modelo de país que hizo la reforma laboral, la reforma tributaria, achicó esto y lo pudo pagar? No. A ver, el problema es este. Nosotros recién vamos 2 años de ajuste con el fondo. Y no devolvimos nada. Y no devolvimos nada todavía. Grecia estuvo 1 década con el fondo. Y nosotros recién arañamos la superficie de lo que tuvo que hacer Grecia. También que era un caso más profundo. Pero los otros casos que se plantean, que son Portugal y Ucrania, la economía se contrajo mucho más. O sea, el esfuerzo a lo que se lo sometió el fondo fue mucho más grave. ¿Por qué? Porque no solamente es ajustar las cuentas, sino que es cambiar estructura. Y cambiar estructura no se cambia de un día para el otro. Son 10 años, en realidad por ahí son un poco menos, son 6, 7 años, donde uno tiene que reformular cuáles son los sectores productivos que digamos, porque uno para generar dólares va a tener que pensar hacia afuera. Entonces, ¿cómo piensa la economía a Argentina hacia afuera compitiendo? ¿Sí? Ya, por ejemplo, uno de los grandes puntos fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde cuando dijeron, bueno, vamos a ir y vamos a venderle a la Unión Europea, dijeron, momento, va a ser al revés, nos van a invadir ellos. Claro. Entonces, tenemos las condiciones para poder cambiar esa estructura. Tenemos esos 15 años que supuestamente nos brinda el convenio. ¿Van a permitir que los sectores industriales se vuelvan más productivos? De forma que podamos exportar y tengamos un saldo exportable, no necesariamente con la Unión Europea, pero sí con, por lo menos, el resto del mundo, de forma de generar los dólares para poder hacer frente a la deuda y todas las otras cuestiones. Esa es la gran pregunta. Ese es el enfoque que nunca se le dio en estos 50 años. Digamos. No, pero una vez le pagamos la deuda al fondo. Sí, no, la deuda... A ver, la deuda del fondo es secundaria, se le puede pagar la deuda del fondo. El problema es... Porque te desprendés de las medidas que te exigen si le pagas la deuda. Sí. El problema es si las medidas que te exigen son o no son necesarias. Yo no digo que tenga que ser textualmente escrita. Sí. El problema es, ¿necesita Argentina una reforma tributaria? ¿Necesita una reforma laboral y necesita una reforma previsional? ¿Es ese el camino, digamos? Con matices, porque, por ejemplo, yo no creo que la reforma previsional de Macri sea la misma que la reforma previsional de Fernández. No, claro. Ni la laboral, ni la tributaria. Pero creo que estamos más o menos todos convencidos que la presión fiscal es demasiado elevada, con lo cual deberíamos reformular los impuestos, sobre todo el tema de la coparticipación. El tema previsional está en discusión acá y en todas partes del mundo. O sea, la expectativa de vida va creciendo y ya estamos notando que es difícil que podamos sostener a alguien después de los 65 años si la expectativa es de 65 a 80 o 90 años. Y la reforma laboral, creo que ahí hay ya más un grado de debate, de decir qué es lo que tenemos que reformar. El blanqueo laboral por un lado, tenemos que flexibilizar los acuerdos a nivel de empresa, esa que es la gran discusión. Si tenemos que romper la estructura paritaria que normalmente nosotros manejamos para hacer discusión a nivel de empresa. Eso ya es más para un debate acerca de... Pero creo que en sí todos coincidimos que hay ciertos cambios que es necesario hacer para poder adaptar a la economía argentina al crecimiento del mundo. Porque
tenemos que convencernos de que para conseguir los dólares para pagar la deuda vamos a tener que salir del mundo. Claro, Una muy chiquita más. Muy porque no me da cortita, tiempo. Juan, muy cortita, no tengo más Italia, Suecia y Holanda ya se opusieron en el Fondo Monetario Internacional a que desembolsen los 5.400 millones. ¿Es mucho más complicado si no desembolsan los 5.400 millones? Es más complicado. Ya lo dijo el propio ministro. No digo que es imposible, pero es más complicado. Porque claramente 5.400 millones te acerca más a que la gente cree que vos vas a poder cumplir que no. ¿Sí? Y hoy por hoy la gente directamente no piensa que vos vas a poder hacer frente a esa deuda. Entonces hay que ver y ver qué ofrecen los acreedores para poder renegociar la deuda pensando que estos 5.400 no van a llegar. Germán, gracias por venir, un gusto tenerte. No, por favor, Un gracias a gustazo. ustedes.